Se hace una sesión no larga, como mucho hasta las 7 de la tarde, en la medida en que pues vamos a proceder a tener otro acto con la entrega del premio Iván Hur de esta tarde, ¿vale? En este mismo sitio, a pesar de que el programa que está impreso por ahí creo que ponía el Palacio de Úbeda, pero no es aquí donde se va a celebrar. Yo quisiera presentar uno a uno para los que no lo conocen, porque las que están en la mesa no conocen gran parte de los escritores que están al otro lado del Atlántico y viceversa, los que están al otro lado del Atlántico no conocen a los españoles. Y también participan tres españoles que no están en el certamen en este momento, pero que están vinculados en los últimos años también al certamen, como es Santiago Mazarro, es Alan Pitronello y es Julio Alejandre, que han publicado novelas que han pasado por el certamen de novela histórica. Por empezar, el que está conectado de fuera, parte de Uruguay, está Valentín Trujillo. Algunos datos rápidos, ¿no? Para no entretenernos mucho, porque son muchos y el tiempo no es abundante. Él, decir que hoy su actividad fundamental sigue siendo, como cuando vino, es director de la Biblioteca Nacional de Uruguay, y publicó en el 2019 su última obra, que es Revolución en Sepia, que es una novela, y también el 17, las anteriores, Cómanse la ropa, de las cuales tuvimos oportunidad de hablar cuando estuvo presente en el certamen de Úbeda, ¿no? Y me gustaría preguntarle a Valentín, que está conectado. ¿Me oye, Valentín? Sí, claro, Sebastián, te escucho perfecto. Bien. ¿Qué has hecho desde hace 2 años que estuviste aquí en el certamen? ¿Has publicado algo nuevo o la tarea de la dirección de la Biblioteca Nacional no te ha permitido hacer nada desde el punto de vista literario? Antes de pasar al literario, hasta hace muy poquitos días todavía tenía el exquisito aceite de oliva que me regalaron allí en Úbeda. Por lo tanto, de alguna manera, desde lo emocional, desde el paladar, de lo sensorial, Úbeda seguía muy cerca de mí, interna y externamente. Pero bueno, antes que nada agradecer esta conexión, Sebastián, el esfuerzo que hace el certamen de novela histórica de Úbeda por unir y conectar autores de España y de las Américas. Me parece que eso es un rol fundamental que lo han desarrollado ustedes, y eso ha hecho que nosotros, que de pronto aquí estamos con cierta cercanía entre nuestros países americanos, hayamos conseguido una conexión directa y un conocimiento cara a cara de autores. Por ejemplo, cuando estuvimos allí en el año 21, chilenos como Patricia Cerda y como Carlos Trompel, gracias al certamen. Por lo tanto, creo que también ese rol de vinculación es muy importante. Es muy importante en el caso español, es muy importante en el caso concreto de Úbeda. Eso para empezar. Obviamente que está al frente de una biblioteca nacional y en estos momentos se está desarrollando una asamblea de directores de bibliotecas, por lo tanto casi que estoy en 2 Zoom en paralelo. Es un trabajo bastante arduo, tiene una parte de desarrollo de proyectos literarios que es muy atractiva, y tiene por supuesto otra parte de liderazgo humano al frente de un equipo de unas 80 personas que tiene sus memorias, tiene sus particularidades. Y la verdad es que en este momento, efectivamente, mi principal actividad no está vinculada a lo literario, a pesar de que sí, como noticia puedo anunciar que para el año que viene la editorial Estuario de Artí de Montevideo va a publicar mis 2 libros anteriores de cuentos, que son Jaula de Costillas y Entre Jíbaros, junto con 7 cuentos nuevos. Por lo tanto podríamos estar hablando de algo así como cuentos completos. El título del trabajo por ahora es Viento Aparente. Así que esa es la principal novedad literaria. Pero además hay un compromiso que existe con Pepe Random House de Uruguay para abordar un encare biográfico, un ensayo biográfico sobre Francisco Cuña de Figueroa. Es un personaje del siglo XIX, finales del XVIII y mediados del XIX. Es el autor de la letra del himno del Uruguay, el famoso Orientales, la patria o la tumba. Pero es un personaje al mismo tiempo casi desconocido y muy atractivo. Así que también allí la historia, no desde la ficción, sino desde el ensayo biográfico, está presente en mi obra. Muy bien, muchas gracias. Volveremos a hablar ahora ya de manera
directa entre todos los participantes, por lo cual te invito a que te quedes ahí pendiente y ahora después podrás participar en la charla, en la mesa redonda. Me gustaría conectar con Patricia Cerda, que nos oye, ¿verdad, Patricia? Por lo menos nos oyes. No. No está. Sí, aquí me decía que estaba conectada, estaba escuchándonos. No, pero estará como audiencia. Está como oyente. Yo creo que sí. Pues Patricia, debes entrar a Zoom y mirar en el grupo de WhatsApp que hay una ID que tienes que poner para poder entrar como ponente. Lo dejamos pendiente. Después deciros que tenemos en la mesa, y aprovecho ya para presentarlo porque vamos a contar durante estos días con ellos, en sus presentaciones correspondientes, a 4 escritores procedentes de Latinoamérica. Tengo a mi izquierda a María Rosa Lojo. Ella viene de Argentina. No voy a equivocarme viendo los datos porque yo no voy a leer su currículum porque es gigantesco, es una mujer vinculada al mundo académico, a la universidad, y que ha publicado novela, cuentos, poesía, tiene gran cantidad de trabajos de investigación y muy premiados. Es decir, que me va a permitir que no haga lectura de tu enorme currículum, magnífico, de muchos años. Simplemente comentarte y dar tiempo cuando el sábado por la mañana haya la mesa de novela histórica argentina junto con el resto de tus compañeros de hablar de tu obra, pero más que nada lo que me gustaría preguntarte es la importancia que tú le das o no a esta red informal, porque esto es una red informal de amigos que se van haciendo año a año y que van creando estos lazos que están más allá de lo políticamente correcto y llega a tener un contexto muy humano y muy afectuoso. Bueno, supongo que el micrófono viene bien, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por esa generosa y afectuosa presentación. Bien. Bueno, la red en mi caso empezó a existir en Uruguay justamente y en la Biblioteca Nacional, debido a que asistí en 2018 a un congreso estupendo organizado por Elena Corbellini en homenaje al gran escritor Tomás de Matos, uruguayo por supuesto, que nos reunió a escritores e investigadores sobre novela histórica. Allí conocí a Marcia Collazo, una magnífica escritora uruguaya que también estuvo aquí. Y bueno, Marcia fue la que inició esta red, porque ella me refirió a la organización de este certamen. Tuvimos el gran gusto de conocernos y de leernos mutuamente y, bueno, y estimarnos muchísimo como personas y como escritoras. Así que bueno, gracias vecinos del Uruguay, rioplatenses los dos, que hablamos de la misma manera con el mismo acento y somos tomadores de mate. Adictos, se puede decir sin vergüenza, somos adictos al mate en general. Bueno, me decía Sebastián, me preguntaba sobre el papel de la red. Para mí es una apertura extraordinaria. Es la primera vez, yo he estado muchas veces en España, soy hija de españoles, estoy muy vinculada a la cultura española en general y a la gallega en particular. Incluso soy miembro de la Real Academia Gallega, así que es algo muy familiar para mí. Pero es la primera vez que desde España me están convocando a un encuentro de escritores de novela histórica. He estado en congresos académicos de novela histórica, o no de novela histórica, solo de novela en España, de literatura hispanoamericana, sí he estado, pero este encuentro es único. Realmente es a la vez especializado y general, y permite algo que no está ocurriendo, que españoles y que latinoamericanos nos conozcamos como escritores y nos conozcamos además los latinoamericanos entre nosotros, porque aunque publiquemos en grandes editoriales, como es el caso de muchos de nosotros, yo publico en Penguin Random House, otros publican en Planeta, pero son editoriales que en cierto modo les asignan un rol a los escritores por país. Estamos compartimentados, vivimos en pisos separados que no tienen conexión entre sí, de tal modo que a veces solamente nos podemos ver en encuentros,
que ahora se multiplica gracias a la virtualidad. La pandemia tuvo un lado bueno, es en cierto modo, el de poder iniciar muchas conexiones virtuales y empezar a leernos de otra manera. A mí me ha sucedido muchas veces que solamente pude conocer a un escritor o escritora que luego estimé muchísimo gracias a que fui a su país y nos intercambiamos libros o compré los libros. Bueno, yo creo que este certamen abre una puerta extraordinaria hacia otras dimensiones en todos los sentidos, geográficos y memorialísticos, que están posibilitando algo que es realmente esencial para el patrimonio intangible de todo un universo cultural, que es el hispanoamericano. Y digo, incluyendo España, porque España y nosotros somos americanos y juntos hacemos el universo hispanoamericano. Y es el compartir la memoria que tenemos en común. La tenemos en común, pero no lo sabemos. Creo que por fin se abre una puerta para que esto suceda y para que la red se vuelva una constelación de muchos puntos que van a tener un sentido, van a formar una figura. Ya la tienen, lo que pasa es que, insisto, no lo sabemos todavía y gracias a este puntapié inicial, yo creo que esa red se puede consolidar, se puede multiplicar hasta dimensiones que quizás no imaginamos hoy. Pero bueno, hay que ser realistas y empezar por lo concreto, que es esto y que es para mí un motivo extraordinario de celebración, de alegría y como siempre que vengo a España, de sentirme también en mi casa, porque tengo dos patrias y los tengo en mi corazón y en el documento de identidad. Así que bueno, gracias Sebastián, gracias de verdad, me siento muy conmovida y feliz de estar aquí y de iniciar esta aventura con ustedes. No quiero olvidarme de dar las gracias, saludar a los que se hayan podido conectar en la red, que han estado invitados y que no los vemos, pero que esto es un acto que se ha abierto a través de todas las redes sociales, de los propios participantes, ponentes, de los escritores. Se ha comentado también la comisión lectora del certamen de novela histórica y no tengo la menor idea de qué gente conecta, si hay alguien, igual no hay nadie, ¿no? Pero los que estén por ahí, un saludo y por si nos están escuchando, ¿no? Después tenemos también a continuación a Roberto Lapiz. Él viene de Córdoba de Argentina. Es arquitecto, escritor, tiene estudio en Bellas Artes y vive a caballo entre Argentina y España, ¿no? Es bastante frecuente, suele producirse con frecuencia esto de tener los pies en los dos lados. Vivo en Barcelona. Y vives en Barcelona. Sí, has tomado información de alguna vieja biografía, porque antes sí, yo iba y venía mucho, pero hace 2 años. Ya vives en Barcelona. Ya estoy instalado, sí, en Barcelona. Y él tiene diferentes obras escritas. La última publicada por Roca es Pasión Imperfecta, ¿verdad? Que tenemos ocasión de hablar el próximo día, por lo cual vamos a hablar en este momento. Y te hago aquí la misma pregunta que le comentaba a María Rosa, ¿no? ¿Qué supone para ti este contacto, esta red informal de buena vecindad, de buenos amigos, entre escritores procedentes de tantos países? Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. A ver, yo coincido mucho con lo que ha dicho María Rosa, en el sentido de la posibilidad de conexión entre escritores de distintas latitudes es muy importante, pero yo me he encontrado con cierta magia que se produce en ese contacto. Desde que yo empecé a escribir hace muchos años, pero empecé a publicar hace más o menos 15 años, y eso me abrió las puertas de un mundo diferente al que yo estaba acostumbrado. Los libros, a los escritores nos llevan a viajar, a ir a distintos lugares, a conectar con distintas personas, a vincularnos de manera diferente, a conocer, a aprender y a saber mucho. Yo creo que iniciativas como las que ustedes están teniendo en el tema de los libros son muy importantes por una cuestión cultural y política. A ver, habiendo vivido muchos años en Argentina, habiendo viajado bastante y estando ahora en España,
ya hace un tiempo, me doy cuenta que en muchas ramas de las artes prácticamente no existe un intercambio, inclusive desde la música, desde el cine. A ver, hay muchos cantantes argentinos o latinoamericanos que acá no se escuchan, y muchos españoles que no se escuchan allá. Y yo creo que con eso se pierde una tremenda riqueza cultural en todos los aspectos de las artes, en todas las ramas. Y creo que el paso como el que ustedes están dando en este momento, con la invitación que nos hacen a nosotros para venir acá y con las posibilidades tecnológicas, esto de comunicarnos y estar hablando entre todos. De intentar comunicarnos, No, pero al parecer por la pantalla que tengo aquí adelante está saliendo bastante bien y yo creo que son iniciativas muy importantes y que abren un universo que no imaginamos dónde puede terminar. No sé, yo recién hablé de la música y yo sé que acá, por ejemplo, se conocen algunos cantantes argentinos como Calamaro o no sé si Charly García, pero hay muchísimos que yo he disfrutado mucho y me gustaría compartir, porque lo que uno disfruta y apasiona en general te nace la necesidad de compartirlo. Y lo mismo pasa con la literatura y pasa con el cine y pasa con muchos aspectos de la cultura. Así que, Sebastián, te felicito. A vos, a Pablo, a todos los que están tomando esta iniciativa. Realmente yo me siento reconfortado y la magia existe. Así que gracias. Muchas gracias, Roberto. Viviana Rivero, también argentina, también de Córdoba, paisana de Roberto. No sé si al tener esto, no sé si me oye. Echa para acá. Sí, yo creo que sí. Digo que Viviana viene de Córdoba, Argentina. Ella es una novelista ya reputada, de muchos años también publicando novelas de éxito en toda América Latina. El año pasado estuvo aquí, nos presentó dos novelas, hablamos de dos, tanto El alma de las flores, que era una penúltima novela que tenía y una luz fuerte y brillante, y este año tendrá la ocasión de presentar mañana por la tarde su última novela, que es Apia de Roma, ¿no? Sí. Pero no vamos a hablar de las novelas ahora, vamos a hablar de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, Viviana, que ya tiene más contacto, ya también está a caballo, porque fundamentalmente ella sí tiene los pies en Argentina y en España. Yo no sé qué pasa, que al final estoy huyendo, volviendo otra vez a Europa. Sí, yo, bueno, primero voy a saludar, un gusto estar con ustedes aquí. Gracias a los que dispusieron el tiempo, tanto por las redes como a los que dispusieron el tiempo aquí para compartir esto que es lo que amamos, que creo que todos los que estamos aquí amamos los libros. Y siempre me gusta decir, los libros nos unen, ¿no? Los libros nos unen, no estaríamos aquí si no fueran por los libros. Por un lado, decir, voy a repetir algo que dijo la persona que nos llevó hoy día, que es Albert. ¿Cómo es el apellido de Albert? Sanfrutos. Bien. Él dijo, una frase dijo, es que el idioma es la patria, ¿no? Y cuando dijo eso, yo siento siempre que el idioma es la patria, porque es lo que me permite expresarme, es lo que me permite contar lo que siento. Los pueblos latinos dicen que tenemos muchas palabras para decir un sentimiento que tal vez otros idiomas no tanto, y es porque sentimos mucho, no es casualidad que tengamos muchas palabras, sino porque sentimos mucho. Entonces, creo que eso es lo que nos une, ¿no? Es lo que nos une, es el idioma y el amor a las historias. Entonces, por eso creo que se repite tanto el que vamos y venimos. Y leyendo un libro de María Rosa, leí ahí algo de cuando su mamá, a ver si entendí bien, porque son personajes en el libro, tenía un hijo que se había ido a la Argentina. Así es, un personaje del libro que es sí. la abuela de la historia, ¿no? Que sería el tío, tu tío. Sí, en realidad el libro ese no es biográfico, pero bueno, es una familia. Es una familia. Y ese tío se fue a la Argentina y la abuela siempre muestra la foto de él de joven, ¿no? Se quedó con ese amor, a pesar de que le mostró, ya le ha mandado a través de los años la foto del casamiento,
la foto de los hijos haciendo la comunión. Y yo me conmoví con eso, ¿no? Porque yo tengo mis hijos que son veinteañeros y que ya no están en Argentina. Es como, dije, yo voy a ser esa madre tal vez, porque yo también a veces muestro la foto de mi hijo y digo, yo dije, wow, qué karma que tenemos los argentinos, que vamos y venimos, ¿no? Entonces nos unen. Yo aquí les cuento, tengo abuelos españoles, abuelos italianos y abuelos checoslovacos. Entonces me une un cariño especial. Cuando piso estas tierras siempre siento algo que supongo que tendrá que ver con lo que uno trae en la piel. Entonces todos estos encuentros, más en estos tiempos de cosas tan horribles que pasan en el mundo, que podamos hacer la contrapartida de reunirnos por las cosas lindas de la vida, por las cosas que nos unen, por las cosas que nos hacen bien, por las cosas que nos hacen sentir pleno, por lo que nos hace sentir que estamos cerca de otros seres humanos, que nos vamos conociendo. Esto es una maravilla. Entonces cada uno de los que está aquí, como lo que hace de Sebastián y todo el grupo, porque hay muchos trabajando por esto, es un granito de arena puesto a favor de la vida, a favor de la vida buena, a favor de las cosas que nos hacen bien. Entonces no es una tarde más, no es una actividad más que ustedes están haciendo. Yo creo que esto es algo hermoso, ¿no? Porque tiene que ver con la esencia del ser humano, pero la parte buena, la que quiere unir, no la que quiere romper, la que quiere lastimar, la que quiere que sigue tal vez cosas egoístas de que lastiman a la humanidad. Así que yo le digo algo hasta muy profundo a lo que estamos haciendo hoy, ¿no? En contrapartida de cosas tan horribles que vemos en la televisión, en las redes, y aquí estamos, unidos por la palabra. Así que, bueno, gracias por la invitación, y gracias por la presencia de cada uno de ustedes, me hacen bien. Laura Martínez Vélez tiene todo un proceso vital complicado, porque nació en Barcelona, después vivió en Panamá, en España y fundamentalmente en México. Sí. Ella es escritora mexicana que escribe y edita en México con muchísimo éxito, y aunque ella dice que se siente ciudadana del mundo después de esta trayectoria vital, ¿no? Sí. Ella ha escrito muchísimas novelas publicadas por Planeta en estos países, y ya está publicando en España, que no ocurre siempre, ¿no? Es decir, en España creo que vimos Carlota, sí, publicada, la otra Isabel, al menos en un libro electrónico, sí, ¿verdad? Y acaba de salir la novela última, que es La Mesa Herida, de la cual vamos a hablar mañana, ¿no? Pero en el caso tuyo, de la perspectiva más mexicana, viviendo más a caballo entre España y México, ¿qué supone para ti esta red, este encuentro? Pues muchísimas gracias a todos. Repito un poco lo que han dicho todos, porque creo que es el sentimiento general. Estoy muy agradecida con la invitación. Viviana me propuso a mí para participar aquí cuando pidieron qué autor mexicano de novela histórica podría venir. Y entonces yo creo que del certamen mismo se van saliendo redes, como decían ellos, ¿no? De autores que nos vamos recomendando, nos conocemos. Porque es verdad que en España es increíble, pero lo que se publica en México muchas veces no llega aquí. Y hay como un sentimiento, a lo mejor me da a mí la sensación de que el autor español piensa que Latinoamérica es como la salida natural, ¿no? Por el idioma, por lo que tú decías, para publicar, y el latinoamericano está muy abierto a leer a autores españoles, y sin embargo luego esa reciprocidad no se da en la misma medida con los lectores españoles, y no es por culpa de ellos, sino muchas veces es porque no llegan los libros que se publican en Latinoamérica a España. Entonces yo creo que este certamen tiene un puente maravilloso para lo que decías tú, Viviana, unirnos, tanto lectores como escritores, que se conozcan las obras, que se interese también el lector español por un tipo de novela que se hace en Latinoamérica, que al final somos hermanos, no solo por el idioma
que nos une, sino por la propia historia. La historia de América no se puede entender sin España, y la historia reciente del mundo incluso no se puede entender con este ir y venir de migraciones que han ido. Yo misma, por ejemplo, soy hija de español, madre nicaragüense, viví en Panamá muchos años, después viví en México, me nacionalicé mexicana, me siento de las dos partes, y cuando escribo, eso permea en mi literatura, las historias de las dos orillas. Escribo historias ya sea de personajes históricos españoles o europeos que van a México y arraigan en México, y hay cantidad, y hay una historia del siglo XX está llena de estas historias, bueno, y desde el siglo XV. Y bueno, y lo que nos contabas hoy, ¿no, Sebastián? Que Úbeda y Baeza se declararon Patrimonio de la Humanidad, y en parte gracias a se logró este nombramiento, lo lograron por el gran vínculo y la gran influencia que tuvo Úbeda en la arquitectura y en el conocimiento que se llevó al Nuevo Mundo, a México en particular, y México fue uno de los grandes defensores de que Úbeda fuera declarado Patrimonio de la Humanidad. Es decir, que estamos unidos por la historia, por la literatura, y esto no nos enteraríamos muchas veces si no fuera por este tipo de certámenes que, como dijo muy bien Viviana, tienden puentes para unirnos y no separarnos en un mundo que, es verdad, parece que está muy empeñado en cuidar mucho lo local, y a veces nos olvidamos de la figura completa, ¿no? De la imagen universal de hermandad que hay en toda Hispanoamérica, como dijo María Rosa, ¿no? Así que estoy muy, muy agradecida también, y no quiero extenderme más porque estaría repitiendo lo mismo que también han dicho mis colegas. Pero pues me parece una iniciativa fantástica y que dure muchos años. Santiago Mazarro, que está conectado, ahí está, nos saluda en la esquina. Os escucho, no sé si me ha dicho, creo que sí. Te oímos, Santiago. Santiago es español, no está conectado online, pero no está al otro lado del Atlántico. Estoy en Madrid. Estás en Madrid, naciste en Madrid, vinculado al periodismo, a la comunicación visual sobre todo, es director y guionista de cine documental, y es escritor, ¿no? Fundamentalmente escritor. Él tiene publicado una novela, fue Senderos Salvajes, y la última novela que presentó el año pasado, que fue Fuerte de la Florida, ¿no? A mí me gustaría, a él, como a ver, pues hablaremos con Julio Alejandre y con Alan Pitronello, son jóvenes escritores españoles, seguro que habréis con matiz algo más que español, que han nacido dentro del certamen de novela histórica, ¿no? Y por eso lo hemos invitado. Hemos invitado a ya veteranos, ¿no? Escritores vinculados al certamen de histórica. Me parecía muy interesante que hubiera una pequeña representación española, pero de jóvenes, porque nos podemos ofrecer una visión de los este tipo de redes de manera diferente, ¿no? ¿Cuál es tu idea, Santiago? ¿Cómo lo ves? Bueno, por no repetir y no hacerlo muy largo, ya sabéis, muchas gracias. Efectivamente me siento en casa. Fui finalista el año que ganó Alan. Me encanta estar con Alan desde entonces, siempre en todos los sábados. Aquí le tenemos al lado en el certamen, y desde entonces he sido vinculado a él. Y bueno, hacer este encuentro con autores latinoamericanos para mí es algo que de alguna manera es algo que debiera ser más normal y más habitual. En eso coincido con el resto de escritores que han hablado antes que yo, porque es cierto que nos separa un océano, pero la lengua debiera de unirnos. Y yo, por ejemplo, he crecido en una casa en la que he tenido la fortuna, y por eso he acabado escribiendo novelas saliendo del audiovisual, que es el otro campo de trabajo, en el que, como bien has dicho, estoy día a día en el mundo del documental. Pero
yo he crecido, como decía, en una casa, he tenido la suerte de ser una casa en la que había muchos libros, todo el mundo leía, creo que es algo que es importante y yo siempre lo considero como parte de mi formación. Y si aún vas a casa de mis padres, que viven aquí en Madrid, alguna vez voy allí y reviso los libros que hay en la estantería, pues está Octavio Paz, está Roberto Bolaño, está Mario Benedetti. Es decir, la gran mayoría de libros con los que yo he crecido y con los que yo empecé a enamorarme de los libros y luego a decidir qué escribir, eran novelas o en general de la literatura de autores latinoamericanos. Entonces, para mí, realmente ha sido algo. Es verdad que estamos hablando de los grandes autores, de los más conocidos, pero para mí ha sido algo muy natural siempre crecer rodeado de libros de autores latinoamericanos. Entonces, cuando años después empecé a escribir y mis primeras novelas novelas históricas acontecían en América, para mí había algo muy natural y muy casi obligado, que era que pudiese llegar en la novela al público en América, porque de alguna manera sentía que ellos que esas novelas que yo había escrito les pertenecían más a ellos que a mí, porque muchos pasajes de las propias novelas acontecían en América. Y sin embargo, también por estar publicando en una editorial que no es una de las grandes editoriales que tiene más llegada y más potencia, han sido minoritarios los lectores que han llegado desde aquel lado del charco. Y siempre me da rabia y me apetecería que fuesen muchos más, porque tengo la suerte de tener amigos, por ejemplo, por trabajo bastantes en la Ciudad de México que me han leído y están deseando que saque la nueva, porque apela directamente a la independencia de México, por ejemplo, y tiene lugar ese marco histórico y bueno, me gustaría que fuese más fácil, más habitual. Por eso cuando me invitasteis a participar, más allá de que sienta que este certamen es mi casa, estaba encantado por poder compartir este pequeño tiempo con otros autores, escucharles y de alguna manera sentir que lo que hacemos no se queda en los límites geográficos de nuestro país, sino que, como bien decís, el idioma sirve de puente y tenemos la oportunidad de aprender unos de otros. Así que muchísimas gracias y yo encantado de escucharos. Muchas gracias, Santiago. Bueno, Alan Pitornello es hijo del certamen de novela histórica como escritor. Él es chileno, pero residente en Valencia, y que ganó el premio de novela histórica Ciudad de Úbeda hace ya unos cuantos años, no sé ya cuántos, no me acuerdo, pero hace ya bastantes años, y desde entonces no ha dejado de participar todos los años. Yo creo que es uno de los pocos que no lo vamos a ver por aquí, pero bueno, por lo menos lo vemos a través de la pantalla, ¿no? Con la novela con la que ganó el certamen de histórica era La segunda expedición, y con la que está ahora presentando por toda España es Viento de conquista, creo que se llama, ¿no? Entonces, Santiago, ¿cuál es tus sensaciones, ¿no?, que te da de ver aquí, aunque sea a través de la pantalla, a otros colegas de países latinoamericanos como tú? Bueno, lo primero es que muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que si me da la locura me pillo un coche y me planto allí mañana, os lo digo así. Yo soy un hijo del certamen 100% desde que obtuve el premio en 2019, como dijo Santi, tener la fortuna de haberlo conocido a él, haberlo conocido a Julio y a tanta gente, tanto de los presentes que están ahí. La verdad es que yo mi trayectoria vital, yo soy hijo de inmigrantes italianos, nacido en Chile, luego me crié en Buenos Aires, en Argentina, viví muchísimos años allí y luego acabé aquí el colegio y la universidad. Por lo tanto, soy una mezcla de muchas partes, de muchas cosas. Me emocionaba mucho con las palabras que decía María Rosa, porque es un poco también mi sentimiento. Yo creo que Úbeda se ha transformado en un cuerpo orgánico que aúna todos los autores. Muchas veces las editoriales, en mi sensación, nos ponen más barreras por un tema comercial o por un tema de marketing que hace que cerremos algunas puertas, que nos pongan como un vallado al campo, ¿no? Cuando realmente este tipo de certámenes, por ejemplo, la familia de Úbeda, lo que hace es que rompe toda esa barrera y
y los autores nos vamos a conocer, y además nos podemos conocer en un marco que no es un marco tan normal, sino que es un marco informal, que es donde realmente puedes acceder a los sentimientos y conocer a los otros autores. Tengo anécdotas, creo que con todo el mundo, hablo de autores, pero también hablo de toda la gente de los medios, que tampoco hay que olvidarse de eso, de esa parte que es la otra mitad de la familia literaria. Toda la gente que hace blogs, que hace reseñas, que son críticos literarios, toda esa familia al final es la que completa lo que es Úbeda. Y para mí, yo lo creo, me sale ahora la vena historiador, yo creo que Úbeda va a ser un antes y un después en cuanto a la historia de la literatura histórica. Úbeda, yo creo que en un futuro se va a poder hablar de una generación de Úbeda, una generación de autores que pasaron por el certamen y que formaron parte de la familia y que se conocieron entre sí y formaron todos estos lazos que al final nos unen. Yo, viniendo de donde vengo y afincado aquí en España, siempre pensaba que estaba un poco entre dos aguas, ¿no? Como comentaba Laura antes. Entre dos aguas de no saber, porque no eres ni un escritor chileno, tampoco eres un escritor español, sin embargo publicas aquí y Úbeda ha solucionado todo eso. Úbeda ha roto con todas esas barreras y me ha permitido poder conocer a gente maravillosa, poder conocer a autores increíbles, poder aprender de ellos, poder tener una relación personal con autores de fuera, incluso del otro lado del charco, y no sentirte tan solo en un oficio que es muy solitario. Así que, bueno, poco más puedo añadir. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí y un fuerte abrazo, porque antes he visto que se ha movido la cámara, he visto a mucha gente conocida, mucha gente que quiero mucho, así que un abrazo para todos. Muchas gracias, Alan. Y ahora me gustaría conectar también, porque no puede faltar en este espacio, ¿no?, de encuentro y de puente, que era Julio Alejandre, ¿no?, que publicó Las Islas de Poniente, también relacionado con el certamen. Él es de Madrid, es profesor, y él tuvo sobre todo una experiencia interesante porque estuvo una década trabajando como cooperante en Centroamérica, ¿no?, con todo el tema de los refugiados de guerra, ¿no? Y él reside en Extremadura y él está marcado, ¿no?, desde el punto de vista literario con su experiencia americana, ¿no? Y nos gustaría ver su perspectiva, su visión, ¿no?, de cómo afronta el formar parte de esta red informal. Julio, te vemos. Buenas tardes, ¿me oís? Sí, te oímos. ¿Me oís? Bien. Porque estoy haciendo aquí un montaje, tengo el móvil para el vídeo, el portátil para el audio. Pues, en primer lugar, saludaros a todos, encantado de estar en este encuentro, en el que me encuentro casi como en mi propia casa, por lo que estoy escuchando por parte de todos los autores y las autoras presentes. Si nos remontamos en una o dos generaciones, formamos una auténtica ONU aquí, de Naciones Unidas, entre abuelos, padres, bisabuelos. Pocos países se van a quedar fuera. Y a mí lo más... siempre he estado ligado al certamen de Úbeda, como ha dicho Alan. Me ha ayudado mucho. Me parece que va a convertirse en un, si no lo es ya, en un referente, y este encuentro me parece un peldaño más que sube el certamen de Úbeda. Es como la guinda que le faltaba al pavo, porque creo que es algo que ayuda a romper fronteras, como estáis diciendo todos, que nos ayuda a entendernos, a crear lazos y crear redes. Y es un poco triste a veces que, como comentaba Alan, que el mundo editorial nos ponga barreras entre nosotros. Cuando yo supe el nombre de lo que ibais a participar aquí, quitando a Santi y a Alan, que ya lo conocía del certamen de Úbeda, precisamente, y empecé a mirar pues, vuestros escritos, vuestras novelas, me entraron unas ganas enormes de leerlo. Digo, qué lástima que un montón de ellos estén publicadas por editoriales que en España no se comercializan. Y eso es a veces terrible. O sea,
lo maravilloso de este encuentro es que nos hemos podido entender. Yo apenas sé unas palabras de inglés, no tengo ni idea de francés y mucho menos de alemán. Sin embargo, hoy nos hemos entendido todos en el mismo idioma. Escribimos en el mismo idioma, leemos una página del libro de cualquiera de nosotros y no nos cabe ninguna duda de lo que ahí pone, y sin embargo nos cuesta trabajo encontrar los libros y las novelas solo porque estamos en uno u otro lado del océano, y no solo en papel, a veces también en digital. Te quieres descargar una novela en cualquier plataforma digital y te pone zona equivocada. Y zona equivocada, y uno no puede leerlo. Y te tienes que aguantar y tienes que pedirle a algún amigo que te envíe, por favor, y ya le reembolsarás en pesos o en la moneda del país, o en bolívares, o en, bueno, pesos la mayoría de las monedas. Y que te hagan el favor porque no lo puedes conseguir. He estado viendo que, por ejemplo, en Argentina la editorial sudamericana publica muchísimo. Sin embargo, aquí es súper difícil conseguir un ejemplar de eso. Y también yo en eso lo he vivido porque, como comentaba Sebastián, los años que estuve en Centroamérica me marcaron en lo personal, por supuesto, también en lo literario. Yo había leído mucho a autores hispanoamericanos, a los más conocidos y a los menos conocidos, también a autores poco conocidos de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras, y bueno, y eso me marcaron mi manera de escribir, y mis primeros libros se referían a la realidad de esa Centroamérica profunda, pero al escribirlo aquí, muchos amigos, compañeros, conocidos no pudieron tener los libros. Cuando yo iba a visitar a familiares y amigos, me llevaba una maleta llena de libros, pero no podía pasar de 23 kilos porque me ponían una multa. O sea que, una lástima, no he podido hacer más. Así que pues me parece estupendo. También yo, aparte de mi experiencia personal en América Central, soy de padre extremeño y de madre gallega. La familia de mi madre siempre ha tenido abuelos míos, bisabuelos, que fueron a Argentina, que fueron a Uruguay. Hay historias curiosísimas, incluso de un hermano de mi abuelo que fue a Uruguay a trabajar, que pasaron los años y no volvía. Una hija suya fue a buscar, una muchacha joven, se pasó allí una serie de aventuras, encontró a su padre que tenía otra mujer, que tenía otra familia, intentó traerlo acá, vino acá, pero no se hallaba, volvió para allá. Y en el fondo uno se siente parte de todo ese gran mundo. Como dijo una de vosotras, es difícil entender a América sin España, pero también es muy difícil entender a España sin América. Así que eso es lo que puedo decir. Muchas gracias por la participación, muchas gracias a Sebastián por haber contado conmigo, y a Alan, que creo que fue el que le susurró mi nombre. Creo que no podemos conectar. Patricia sigue escuchándonos, pero no logra ni estar en pantalla ni poder hablar. Y creo que no ha podido conectar ningún otro. Ya veremos a ver cuáles son los problemas que ha habido e intentar solucionarlo para que no vuelva a ocurrir. Yo hay una pregunta que lanzo a todos, ya sin orden, para que debatamos esta tarde, y es la función de la novela histórica desde la perspectiva de cada país, o la perspectiva vuestra que creéis que tienen cada uno de vuestros países, ¿no? En España no es ajeno a ese debate. Hay algunos que creen que los novelistas históricos tienen que ir al rescate de la historia, y yo pregunto, en Argentina, en Chile, en Uruguay, ¿qué papel, qué función? ¿Es una función de construcción de identidad nacional? ¿Es una función puramente literaria? ¿Se pretende que tenga una función política más allá de lo literario, como en algunos casos en España se pretende? ¿Cuál es el papel? ¿Es solamente pedagogía para conocer la historia de una manera mucho más entretenida? ¿Cómo veis ese tema desde vuestra perspectiva? Yo voy a decir algo cortito para que puedan decir lo demás. En Argentina tiene un gran auge la novela histórica. Es el género que más se vende en este momento. Yo creo que tiene que ver con que nos faltaban algunos elementos de nuestra historia
más allá de lo que cuenta la historia, ¿no? Porque a veces la historia cuenta cosas, pero bueno, también dicen que la historia la aprende lo que gana. Entonces faltaban algunos datos más, algunos datos de la vida del ciudadano común, no solo de los próceres y de los conquistadores y de los que ganaron las batallas. Nos faltaban un poco más de datos. La novela histórica vino a contarnos esas cosas, que además no tenemos las grandes producciones de series, ¿no? A veces un país como el nuestro no puede invertir en una serie muy cara que tal vez en Estados Unidos la tienen y lo conocen todo a través de algo audiovisual. Nosotros fue a través de los libros. Creo que eso fue una de las razones por la cual en este momento es el género que más se ve. Solamente eso. Hay mucho más para decir, pero mi compañero Yo simplemente voy a completar, continuar lo que dijo Marcia, con lo que estoy Viviana, con lo que estoy totalmente de acuerdo. La novela histórica es el género narrativo fundacional en la Argentina. La novela viene de la mano de la novela histórica, se consolida en el país debido al prestigio que esa novela tiene. Y Walter Scott proporciona un modelo narrativo nuevo que permite justamente la construcción, como dice Benedict Anderson, de comunidades imaginadas. Y las nuevas naciones, las nuevas repúblicas necesitaban, como el agua eso, necesitaban verse, proyectarse, definir quiénes eran, qué papel iban a jugar en el concierto de otras naciones y cómo eran internamente, cómo estaban constituidas, cómo iban a ser las alianzas entre los grupos diversos, étnicos y culturales que las formaban. Bueno, y así nace la novela histórica en la Argentina. Y hay que destacar, no es el momento ahora, no quiero extenderme demasiado, pero hay que destacar el papel de las escritoras pioneras del siglo XIX, que no formaron parte de los clásicos argentinos, que han sido rescatadas sobre todo a fines del siglo XX y comienzos del XXI, como Eduarda Mansilla, Juana Manuela Borriti, Juana Manso, y que permiten visibilizar aspectos de la historia que no fueron tenidos en cuenta por los clásicos, bueno, tradicionalmente varones de la narrativa argentina. Es cierto que la novela histórica hoy sigue teniendo mucha vigencia, sí, nunca la dejó de tener, tuvo épocas mejores, épocas peores, pero tuvo grandes exponentes en la Argentina siempre a lo largo de su historia. Y hoy día, desde los años 90 sobre todo, creo que se ha consolidado como el género que ha permitido visibilizar, por ejemplo, el papel de colectivos que no estaban demasiado incluidos en la narrativa oficial fundacional de la Argentina. Las mujeres, uno de esos colectivos. Hay muchas novelas, las mías también, que tienen que ver con personajes femeninos, que pueden ser ficcionales también, lo importante es que sean representativos de la acción de las mujeres, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, como agentes movilizadores de la historia. Y de otros colectivos étnicos a los que no se tenía tampoco en cuenta, desde los afroargentinos, que los hubo en nuestro país, aunque lo hayamos olvidado en parte, de las comunidades indígenas que intervinieron como sujetos culturales y políticos en nuestra historia. Pero bueno, eso también fue de algún modo diluido, porque lo que se buscó después de que finaliza la Guerra de Fronteras, que duró 5 siglos, eso se sabe poco fuera de la Argentina, una guerra de fronteras con las comunidades indígenas del centro y del sur argentino, que duró mucho tiempo, que se extendió mucho más allá de la conquista española. En realidad la conquista española tuvo poco que hacer con esas comunidades, porque estaban lejos relativamente y no había en la Argentina por lo menos no había grandes enfrentamientos, los hubo en Chile por ejemplo. Pero bueno, la narrativa actual está visibilizando ese tipo de interacción, de participación con todos los matices conflictivos y también mestizaje y también memoria y legado que no era necesariamente reconocido. Creo que es una función constructiva de identidad, sigue siéndolo hoy,
no es solo entretenimiento, no es solo pedagogía, es una manera de completar una memoria mutilada, de tener una visión total que antes no se tenía en un mapa complejo, porque no es que, bueno, estos son buenos, estos son malos, creo que no es la idea esa de los buenos novelistas y los buenos novelistas que existen, sino la de presentar el poliedro que son nuestras naciones, con todos los matices que tienen, y todo eso nos pertenece. Bueno, eso es lo que quería agregar al hermoso puntapié inicial que dio Viviana, y bueno, invitarlos a conocer esa historia. Sí, es muy interesante. En el caso mexicano, sí, o sea, la novela nace con la intención de construir identidad, y hay la novela histórica, y hay una especie de adoctrinamiento, sí, con la construcción de los personajes, los próceres, ¿no? los padres de la patria. Y luego está la novela de la Revolución Mexicana, con los de Bajo, por ejemplo, de Venezuela. Se empieza a construir una identidad. Y yo creo que poco a poco la novela histórica se ha ido despegando de ese discurso oficial con el que nace en un principio, y nacen escritores que quieren hacer una novela mucho más de la vida íntima, de los anónimos, y ahora, por ejemplo, está muy en auge una novela en donde la mujer sea la protagonista, ¿no? Las mujeres olvidadas de la historia. Se está escribiendo mucho sobre estos personajes femeninos, en parte también porque el gran lector de novela en México es mujer. Son las lectoras las que están leyendo novela. Y también creo que está cubriendo la novela histórica un vacío que hay en la manera en que se enseña la historia en México. Parece ser que, por lo que me dicen, que la historia en México, en los colegios, la enseñan de una manera muy somera, de manera que la gente, cuando va queriendo saber más de su propia historia, se acerca a la novela histórica como una manera de cultivarse, de aprender, de digerirla desde otro punto de vista, porque que pasa muy por encima en los colegios. Entonces creo que también la novela histórica ahora está cubriendo una doble necesidad, tanto de entretenimiento como de pedagogía. Y un poco también el lector rebelde no quiere leer lo que dicen los libros de historia, quiere leer lo que no les cuentan los libros de historia. Entonces la novela histórica está ahí cubriendo una función curiosa, porque también desde cierto punto de vista toda novela es histórica, dicen por ahí, ¿no? Toda se engloba en un contexto histórico si no nos ponemos, digamos, muy exquisitos con la etiqueta de la novela histórica, pero bueno, sí, en México cuando surgió la novela histórica en el siglo XIX, como dice María Rosa, fue totalmente cumpliendo esta construcción de identidad, o sea, también una independencia, digamos, por parte de la literatura de las historias españolas. Era una nación nueva que estaba forjándose, que estaba contando su propia narrativa, y bueno, a través de la literatura se construyó, por supuesto. Así que pues, yo creo que es un género que está en auge y que está en proceso de cambio actualmente, y que hay mucha, y bueno, claro, la historia de México es tan amplia y tan rica en historias que bueno, y la verdad es que es extraño que en México no haya más escritores de novela histórica. Debería haber más, en mi opinión. Podéis interrumpiros cuando queráis, ¿eh? Porque, bueno, no tenéis que seguir ningún orden, ¿eh? Bueno, y desde allí también. Y desde allí también. Desde allí también, ¿eh? Valentín, Santiago, podéis intervenir cuando queráis, ¿eh? Aprovecho. Venga. La mesa falta, ¿no? Bueno. Y la gente presente también puede
Claro. También, claro. Novela histórica, ¿qué pasa en Argentina? Bueno, lo que dice Viviana es cierto. En este momento se lee mucho novela histórica. Mayormente las que más leen son las mujeres. Creo que en un 80% de las lectoras o más son femeninas. Yo escribo novela histórica basado en casos reales, o sea, tomo algún hecho o suceso ocurrido en algún momento de la historia que atraviese hechos históricos y que a mí me llame la atención. Entonces eso, como son en general del siglo XX y no hacen exactamente Argentina, aunque rozan y tocan siempre este país, son más bien hechos de la historia universal. Al ser del siglo XX, esto me permite a mí a veces poder entrevistar testigos, poder acceder a archivos de todo tipo, de museos, archivos judiciales, inclusive archivos de los servicios secretos de cada país, que después de algunos años quedan abiertos según el caso. Lo que yo he notado cuando vamos andando con nuestros escritores y recorriendo lugares y haciendo entrevistas con prensa o con clubes de lectura, con lectores que son muy avesados, es que, a ver, los libros de historia y la historia que aprendemos nos dan una visión bastante superficial de las personas y de los hechos. El lector en general, y yo también me considero lector y me gusta saber qué pasó con las personas atrás de un hecho determinado de la historia, en una guerra determinada o en un periodo entre guerras en el siglo XX. ¿Qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con la gente cuando a veces vemos que hay una tiranía fascista de un lado y de pronto hay una tiranía comunista del otro lado, y las dos son tiranías, y el hombre común, el ciudadano de a pie, que le decimos a veces, está atrapado entre ambos bandos, y esto ha pasado muchas veces en la historia. Y también ha pasado que se nos presentan figuras históricas bastante edulcoradas, como una somera imagen, y la gente quiere saber qué hay atrás de ese personaje, cómo vivía, qué es lo que hacía, qué es lo que sentía. Y un poco ese es el trabajo a veces de los novelistas que escribimos novela histórica. Por un lado, ser muy fieles a la historia. A mí me gusta tener una fidelidad lo más absoluta posible, pero por otro lado tratar de indagar qué hay dentro y detrás de esa persona y qué es lo que lo llevó a hacer las cosas importantes que hizo, por lo cual es un personaje histórico. Y creo que lo que yo he notado en el lector es una avidez por saber estas cosas que están atrás. Sería como el backstage, el detrás de escena de la historia. Y la gente quiere saber más y quiere saber eso. Quiere saber qué pasó detrás de eso, el porqué del personaje que hizo eso y el porqué del suceso. Y no solamente el relato de fecha y algún evento. Y eso creo yo que es lo que ha dado un auge muy grande. Ha habido un auge de escritores muy grande, precisamente en Córdoba, que coincidimos, venimos del mismo lugar con Viviana. Han surgido bastantes editoriales y muchísimos escritores, de novela romántica, de novela histórica. Y bueno, yo creo que también han surgido y han podido estar por la avidez de las personas de hacerse de todo ese material. Así que bueno, es un poquito mi opinión, mi semblanza de lo que está pasando por aquellos lugares con las novelas. Y no sé, acá yo estoy publicando en España, también con Penguin en Argentina y con Roca en España, pero soy un poco nuevo acá. Agradezco la posibilidad de participar en estos encuentros porque es un poco lo que los escritores nos da contacto con la realidad. Agradezco a Sebastián, a todo el equipo y también a Viviana, que también me ha recomendado a mí para poder estar aquí. Así que bueno, muchas gracias. Sebastián, yo creo que escuchando las palabras que antecedieron, la novela histórica permite un lindo juego con el tiempo, porque inevitablemente siempre es contemporánea, aunque estemos hablando de sucesos de hace 500, 600 o 300 años. Por eso a veces algunas categorías que se ponen de moda, términos como autoficción o la literatura del yo tengo algunos amigos con los que hemos discutido, ¿por qué no hay un crítico que se ponga a analizar qué lleva a un autor a situar una historia
hace 300 años en uno de nuestros países y cuánto tiene eso para decir de nuestro yo. Simplemente por dar una voltereta a algunos esquemas que suenan un poco acantonados a veces. Pero bueno, en todo caso, mi aporte era que la novela histórica siempre permite rearmar el pasado. El futuro pareciera que siempre es algo que está haciéndose, que está modificándose constantemente a partir de los hechos que nosotros realizamos en el presente. Pero me animaría a decir que el pasado, de alguna forma, también, porque sucesivas miradas de lo contemporáneo lo ponen bajo un nuevo ángulo o una nueva luz. Creo que en esto varios de los colegas que están allí en la mesa lo han abordado. Escribir sobre, por ejemplo, hablando de la literatura en común que nos ha unido, que tenemos, y los lazos literarios o escritos, desde las crónicas de Indias, que obviamente no eran ficción, que intentaban ser relatos del presente, pero que luego inevitablemente quedaron como fuentes históricas y que en muchos casos estoy seguro que han servido como fuentes bibliográficas para algunas de nuestras novelas o cuentos, probablemente, hasta la literatura en la que se armaron nuestros países. Hoy escuchaba, en el caso del Uruguay, en el siglo XIX, por ejemplo, Eduardo Acevedo Díaz hace una literatura que es muy fundacional. Hoy se nombraba a Tomás de Matos, que además fue director de la Biblioteca Nacional, y en la década del 80 de Matos reescribe la historia con un claro sentido del presente. Por lo tanto, me parece que ese juego que permite desdoblar la novela histórica está dándole una nueva luz a hechos del pasado, pero además en un diálogo fecundo con las discusiones contemporáneas. Bueno, creo que no es un género muy atractivo. Si bien es cierto, aquí en Uruguay también ha sido taquillero. Tenemos, como sucede en todos los géneros, literatura de distintos tipos de calidad. Hay literatura más facilista, literatura de argumentos más trillados, otra más compleja. Eso imagino que sucede en todos los países. Es así. Pero efectivamente creo que en ese doblez y en esa doble cara de diálogo entre pasado y presente se juega buena parte de lo que escribimos novela histórica. Y aprovecho además también para saludar a varios amigos que están allí presentes en Úbeda, los he visto en el paneo, y es parte de algo que ya se ha nombrado aquí, y es que ahí están, ahí la veo a Yolanda, ¿cómo están? Me parece que el festival genera comunidad, y esa comunidad está en la cercanía, esa comunidad está en el diálogo y en las relaciones que se forjan. Así que un saludo de nuevo para todos allí. ¿Quiere decir algo en este debate? Santiago, Julio, Iba a añadir algo muy breve porque no quiero decir nada que se haya dicho ya, solamente aportar alguna cosa que considere que merezca la pena. Y yo creo que frente a la novela histórica de carácter monumental, si se me entiende con esto, que pretende ensalzar o reivindicar una figura política o patriótica o una figura regia, que es mucha novela histórica, y voy a pensar que soy consciente de que en mis novelas aparece el marco de la etapa virreinal en América, por ejemplo. Yo entiendo la novela histórica como una excusa que tenemos para investigar a figuras olvidadas, una excusa para, de alguna manera, investigar las pequeñas cosas o la vida íntima, como decía Liliana, y lo que no se ha contado no se ha dicho. Y en ese sentido, claro, he pasado unos pocos años ya, mi obra es corta, pero los que la conocen esto lo saben. He pasado varios años escribiendo e investigando desde España sobre América, pero no sobre la conquista ni tampoco sobre los procesos de independencia, sino sobre la época virreinal, y me interesa mucho recuperar las historias de alguna manera desconocidas o atrapadas en ese periodo histórico que dura 3 siglos en gran parte de América y que en realidad está lleno de matices muy desconocidos. Entonces, claro, en ese sentido, humildemente trato de enfrentar al lector con sus propias creencias, con sus propios prejuicios. Entonces, bueno, en definitiva, yo creo que para algo para casa, porque es algo que reivindico mucho, porque me gusta y porque lo ejerzo, veo la novela histórica como una herramienta de búsqueda en lo desconocido, de búsqueda de lo desconocido, de alguna manera.
Eso es importante también lo que ha dicho, porque es verdad, en el caso mexicano en concreto, al mexicano le gusta mucho leer sobre lo prehispánico porque lo lleva como a sus raíces aztecas. De repente se vuelven todos indígenas, ¿no? O sea, de repente todos son descendientes de Moctezuma y les gusta las raíces, ¿no? Y entonces la identidad, de dónde vienen, eso de dónde vengo, lo tienen muy arraigado. Pero de repente llega lo virreinal y ahí hay un paréntesis impresionante que no quiere que se lo toque mucho. Al mexicano lo virreinal no le gusta. Sin embargo, es en lo virreinal donde se encuentran las verdaderas raíces de lo que es el mexicano, porque el mexicano no es el indígena. El mexicano realmente nace del virreinato. Y entonces creo que es importante esos lugares incómodos a donde los tienes que llevar para que puedan conocer su propia historia. Yo cuando estaba escribiendo La otra Isabel, una de las cosas que me decían los historiadores es: tú quieres hablar de lo prehispánico, estudia lo virreinal. Tienes que estudiar lo virreinal para poder hablar de lo prehispánico. Fíjate. Entonces, creo que es muy importante el tema que él ha tratado. Hay momentos fundacionales volviendo también a lo que tú decías de si había cierta, como decías, creación de identidad. Sí, por supuesto, pero yo creo que también el novelista histórico tiene la responsabilidad de no caer en esos juegos perversos en donde te aproximas a un terreno que se acerca más a la política que a la literatura, en donde de repente te hacen como tomar una posición política. Yo creo que es importante recordar que la novela se debe a la literatura, o sea, la novela tiene que estar a favor del lenguaje, a favor de la literatura, y no tanto a favor del adoctrinamiento o sepa Dios lo que se quiere hacer alguna gente con lo que escribe, ¿no? Yo creo que hay que tener esa vocación literaria sobre lo histórico, que mira que decir esto en un festival de novela histórica se les cae, pero creo que es importante recordar que la ficción tiene que imperar, porque también se cae mucho en este terreno pantanoso de la biografía novelada, ¿no? Que la gente confunde novela histórica con biografía novelada, que no tienen nada que ver y que muchas veces pues, no tienen ningún interés en la biografía novelada, en el sentido de que para escribir un personaje que ya se conoce, narrarlo bonito, bueno, eso no es una novela histórica, eso es otra cosa, ¿no? Bueno, que me he ido por los cerros de Úbeda, nunca mejor dicho. Yo creo que es algo que había que puntualizar, porque lo sustantivo es novela. Histórico es el adjetivo, claro. La histórica es esa conjunción. Claro. Son ante todo novelas y la historia tiene que funcionar adentro de la novela y tiene que funcionar literariamente. Yo también doy cursos de ficción histórica y uno de los grandes problemas que tienen quienes aspiran a escribir ficción histórica muchas veces es cómo procesar la información. La gente tiene que estudiar mucho para escribir novelas históricas, es lo indispensable, hay que saber historiografía, hay que leer mucho. Pero no se puede poner todo eso en una literatura que funcione. Lo que se ve, lo que vemos en las buenas novelas es la punta del iceberg, de todo lo que un autor acumuló y llegó a procesar para convertirlo en una ficción que funcione como tal. Y desde ya adhiero totalmente a la convicción de que la novela no tiene que ser instrumentalizada por la política partidaria. Ahí dejamos de tener realmente literatura, que es, como dijo uno de los que están del lado virtual, es una exploración de lo desconocido. Escribimos justamente para descubrir, no para transmitir clichés y mensajes que ya nos dieron hechos, sino para avanzar en otra dirección. Ahí creo que es el gran aporte que puede hacer la novela, esta novela histórica, que por supuesto reinterpreta el pasado. Es como un psicoanálisis colectivo en cierto modo. Así como vamos al psicoanalista para ayudarnos a reinterpretar nuestra vida, en la novela histórica reinterpretamos el alma de nuestra propia comunidad y de otras, ¿no? Que nos atraen como humanos que somos todos. Sí. Yo lo último que agregaría es que sí, tiene que servir para construir la identidad, nos sirve, pero siempre tiene que primar la humanidad en una novela histórica, ¿no? La humanidad.
o sea, sí, fue uno que conquistó, fue uno que ganó batallas, pero no me interesan los datos que son casi científicos, por decirlo. No me interesan los datos de cuántos se murieron, sino contame la humanidad, cuéntame la humanidad, ¿no? De cómo era como persona, qué sentían. Y creo que esa es la verdadera alma de la novela histórica, la humanidad más allá del contexto histórico, que bueno, yo siempre lo respeto muchísimo en mis novelas y es lo que más tiempo me lleva, ¿no? Porque a veces para investigar uno tiene que leer muchísimos libros, pero tiene que primar la humanidad más allá de, porque si no, no sería novela, y lo que nos atrapan son las novelas. Puede preguntar, Yo eso lo entiendo como una manera de darle color a la historia. La historia, a mí me parece que es en blanco y negro. Y cuando nosotros escribimos novela histórica, que en realidad la novela histórica lo que hace es acercar la historia a la gente, al público, al lector, porque le damos color, le damos un poco el color inventado, el que creemos que tenía, a lo mejor a una cara que era de color más blanco, le damos un tono más trigueño, pero le estamos dando color, estamos rellenando esos huecos de la historia oficial. Esa labor creo que es la que hacemos los que escribimos novela histórica, que es ficción, evidentemente, al fin y al cabo. Es ficción enmarcada en un tiempo que no es el presente, y creo que eso es lo que genera la curiosidad del público. ¿Cómo era aquella gente? Una novela que escribí habla de un viaje de Álvaro de Mendaña del Perú a la Sierra de Salomón. Eso en un libro son 4 líneas. Pero ¿cómo era la gente que se subió en aquel barco? ¿Cómo vivían? ¿Qué pensaban? ¿Qué les ocurrió? ¿Qué comían? ¿Qué pasiones los llevaban a embarcarse en una aventura de 15.000 millas? Entonces, eso es la labor, al margen de todo lo demás y compartiendo todo lo que ustedes han dicho, que me parece que es poliédrico este problema de la novela histórica, que es realmente apasionante, pero que en el fondo lo que estamos haciendo es darle color a algo que nos lo presentan descolorido. Yo solo por agregar una cosa, me gustaría decir que además de cautivar, además de divertir, de entretener, la novela histórica creo que tiene una función educadora. Decía antes María Rosa lo de que no teníamos que escribir clichés. Yo creo que la novela histórica también puede servir para romper clichés. Y creo que hay que encontrar nuevos elementos, nuevas voces, nuevas formas de poder contar historias que puedan atrapar al público. Antes decía Laura sobre que en México leían más mujeres, yo creo que en España también. Creo que es un fenómeno que sucede en la mayoría de los países. Tenemos que intentar de alguna forma darle la vuelta a las historias para poder atrapar a lectores más jóvenes, porque nuestra guerra está con lo multimedia, nuestra guerra está con las plataformas, con los videojuegos, con nosotros que somos la resistencia de la cultura. Creo que tenemos que encontrar esa nueva forma para poder acercarnos hacia un lector más joven y obviamente hacia esa función educadora, no política, sino que educadora. Ramón J. Sender, un escritor que a mí me gustaba mucho, decía en una de las novelas que escribió, creo que tenía que ver, no recuerdo muy bien el personaje, que prefería el debate apasionado sobre un personaje que la fría gloria oficial. Y en el fondo la novela histórica se mete en ese debate apasionado y se olvida de la gloria oficial, del relato oficial, de lo políticamente correcto, y eso es bueno, porque hay muchas historias y no solamente la que nos enseña. Hay, como dices tú, hay que romper clichés. Hay muchos clichés que vienen dados de discurso oficial. Por ejemplo, muchas de las naciones de Hispanoamérica que crearon ciertos mitos o historias fundacionales que luego académicamente se han ido viendo que pues, fueron de otro modo. La literatura histórica puede servir para poder acercarte un poco más hacia esa verdad académica, podríamos decirlo. Pero hay un tema interesante en esto que decís que choca un poco a veces. Yo estoy totalmente a favor de lo que decís, pero es cierto que choca un poco con el comercial, porque al menos en España, me parece que en Latinoamérica también, pero lo que estoy seguro es que en España ocurre,
claro, hay mucho lector que se acerca a la novela histórica como una forma muy sencilla de reivindicar o justificar sus propias ideas preconcebidas o sus propios clichés que ya tiene con respecto a algunos periodos históricos. Entonces, confrontar a un lector con sus propias creencias a veces puede no salir rentable a una editorial o puede no salir rentable a un autor que ya ha formado un grupo de séquito en este mundo en el que es muy difícil convivir y vender si no se tienen followers, si no tienen seguidores, si no se tienen una comunidad de lectores. Es difícil la tarea de buscar el equilibrio, a veces utópico, entre confrontar al lector con sus ideas y a la vez ofrecerle una novela que sepas que le va a gustar porque sepas que te está comprando porque ya le has ofrecido algo antes que esperas comprar en tu siguiente novela. Entonces hay un equilibrio que desde luego el autor a veces puede correr el riesgo de entrar en ese jardín, pero que la editorial se va a pensar dos veces y que siempre va a buscar lo que ya ha funcionado. Ya creo que no me va a dar para hoy, pero me parece que es algo que hay que señalar, que es que es muy difícil y muy poco rentable a veces mantener el equilibrio en un mundo en el que vivimos de audiencias polarizadas, de lectores polarizados, que tenemos que constantemente reivindicar sus propias creencias. ¿El público quiere hacer alguna pregunta? Bueno, yo pregunta, en realidad no. Yo soy lectora de novela histórica, vengo al certamen porque me encanta venir. Yo conocí a Santi Mazarro en el 2020 y firmando libros y creo que he leído a Viviana, a Alan, a Julio y a los demás. Espero tener esa oportunidad y desde luego lo que yo busco es descubrir cosas. O sea, yo leo novela histórica primero porque me pego unos viajes fabulosos, porque tengo mucha imaginación y porque ellos lo hacen muy bien. Y gracias, tuve la oportunidad de estar en un encuentro en Madrid con Viviana, hablando de Apia de Roma, y ella contaba la cantidad de libros, que es lo que decían antes, la punta del iceberg. Yo busco que esa punta del iceberg me haga a mí luego profundizar. Por ejemplo, con Santi descubrí, lo reconozco, una época y una parte de la historia de la que yo no tenía ni la más remota idea. O sea, no tenía ni idea. Y eso me ha hecho a mí ir a buscar, a aprender. O sea, yo no pretendo que la novela histórica, porque es una novela, me enseñe, pero sí que despierte mi curiosidad y que me dé ganas de aprender y de acercarme más. Y lo que sí me gusta, sin que esto suene mucho, es que se está intentando hacer una novela, no todo tiene que ser fechas, no todo tiene que ser muy sesudo, no, que no sea light, que sea una novela seria, pero que no aleje, porque hay mucha gente que no lee novela histórica porque dice uff, y no es así. La novela histórica bien hecha acerca muchísimo a la gente y yo creo que eso sí que se está cambiando ahora, no las biografías históricas o otras cosas a las que estábamos acostumbrados. Entonces yo, como lectora, pues os lo agradezco mucho y es verdad que me gustaría tener la oportunidad de leeros a alguno de vosotros, pues que no la he tenido, porque es verdad que tampoco hay mucha... O sea, no, yo he empezado a leer algo, pero en thriller, por ejemplo, pero en novela histórica no demasiado. Entonces, muchas gracias por la oportunidad que nos dais aquí. Yo vengo desde Madrid, pues de conocer todo esto y de conoceros a vosotros. Me ha encantado oíros hablar. Bueno, Viviana es que ya la conozco, pero me ha encantado oíros hablar y muchísimas gracias por la oportunidad. Solo quería, desde el punto de vista de una lectora, pues, que sepáis lo que recibimos de todos vosotros. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo también he venido de Madrid, el año pasado fue la primera vez que vine a este certamen, me gustó en todo que repito. Tengo la suerte también de haber conocido a Viviana y a Laura, con encuentros con ellas, que siempre cuando tienes un encuentro con el escritor, cuando le pones cara, gana notablemente la novela, porque cuando intercambias con él los puntos de vista y la génesis de cómo ha surgido esa idea, te da una percepción totalmente distinta de esa novela, de lo que te están contando. Yo os quería preguntar, porque a mí es una cosa que hoy por hoy me llama mucha atención y me preocupa. La novela histórica para la gente joven. ¿Por qué no se llega con la novela histórica a la gente joven? Una pregunta que os hago a la mesa en general.
Yo quisiera contestarla porque justamente tengo una novela histórica de la que voy a hablar, ya igual no profundizaré en eso, pero quiero contestarte ya, se llama Solo queda saltar, y que se lee en los colegios secundarios. Se lee, desde que se publicó en 2018 nunca se dejó de leer, se reedita todos los años, y es una historia de inmigrantes. Una niña y su hermana, o sea, son dos hermanas, una niña y una adolescente. Evidentemente los adolescentes se han comunicado con ese libro. Yo he ido a muchas escuelas para contar cómo escribir la novela, eso me llevó a hablar de mi propia familia. Esa es la novela que mencionó Viviana, que no es estrictamente autobiográfica, pero que se inspira en la historia de muchas familias españolas que emigraron. Y bueno, creo que depende de cómo lo contemos, de que logremos entablar ese lazo. Para mí, a mí me parece esencial que la novela llegue a lectores jóvenes, porque si no los capturamos a los lectores, si no formamos lectores cuando están en formación, ¿cuándo? Es decir, el momento es ese, hay que irlos a buscar a los colegios. A mí me gusta mucho hacerlo, muchas novelas mías se han leído en escuelas, y yo doy fe de que se puede. Yo pude establecer esa conexión a través de la literatura, y creo que en la medida en que la literatura sea eso, o sea, sea indagación en la experiencia humana, que es lo que no da el libro de historiografía, ni el manual, ni la biografía novelada, en la medida en que muestre sentimientos, experiencias, pensamientos, emociones, todo lo que hace la vida cotidiana en profundidad, es posible lograr ese contacto y hacerlo realmente interesante, porque el lector joven de hoy se puede identificar desde su humanidad con esos personajes que vivieron antes y entender también por qué el hoy es como es, porque no hay género, decía un especialista italiano, no hay género que se refiera más al presente tal vez que la novela histórica o la ficción histórica, porque escribimos sobre el pasado para entender cómo somos hoy. Es una de las razones fundamentales por las cuales escribimos estos libros. Yo también tengo algo para decir parecido, pero no de María Rosa. Yo tengo 14 novelas, de las cuales 2 se usan en las escuelas secundarias. Una es Secreto Bien Guardado, que habla de la Segunda Guerra Mundial, y la personaje principal es una chica muy joven, de 17 años. Y se lo dan en el último año de secundario, porque en el último año de secundario se ve Segunda Guerra Mundial en Argentina. Y a los chicos les gustó tanto el libro que ellos los hacían trabajar con el libro y empezaron a colgar cosas en las redes de ese libro, ¿no? Hacían como mini peliculitas ellos con pedazos de películas, y esto fue tan llamativo que es lo que llevó a que unos productores se interesaran, y ese libro tiene una serie en Netflix. Pero fue gracias a los alumnos que tanto colgaban cosas y dijeron, quieren una película. Y después el otro libro que también es interesante, yo creo que es cuando los personajes son jóvenes, ¿no? De la edad de ellos. También eran las primeras maestras, porque la educación en Argentina estaba en manos de la iglesia y de los hombres, de curas. Y viene una primera tanda de mujeres que enseñan, que eran chicas de 18 años, las primeras mujeres que enseñaron, que eso nos llevó a que Argentina cortó las relaciones con el Vaticano durante 14 años por las primeras maestras. Y ese libro lo usan en las escuelas, y también los chicos les gusta y ponen cosas en las redes, y bueno, yo espero la serie ahora, pero sí, cuando es joven el personaje, creo que eso los atrapa, ¿no? Que cuando la novela histórica cargada de estadísticas, no le interesa a joven, ¿no? Y ni siquiera nos interesa a nosotros a veces, a los adultos. Entonces creo que tiene que ver con eso, con encontrarle la beta. Yo creo que, a ver, hoy está la competencia que no había quizás en nuestra generación de TikTok y otras redes sociales. Creo que es responsabilidad de nuestra generación que esto suceda. A mí también me pasa, gracias a la situación y a algunos docentes, que libros míos se leen en las escuelas. Muy poco en España, pero sí mucho en Argentina. Pero creo que es una responsabilidad nuestra, de los escritores ir y estar y hablar y responder, y de los docentes de llamar. Lamentablemente yo no lo he visto allá como una política oficial. Sí hay un grupo de escuelas donde yo iba todos los años en Argentina, mi
novela siempre al último curso. Y por ejemplo, no solamente temas, sí, hay una novela que sí que tiene protagonistas jóvenes, pero yo escribí una novela por una historia familiar que tiene que ver con el Holocausto. Y los chicos con el último año que estudian Segunda Guerra Mundial, es como que se han interesado mucho en ese tema y me han llamado mucho por ese tema. Y yo tuve que armar un PowerPoint sobre este tema y empezar a ir a muchas escuelas y los jóvenes les ha interesado, pero les interesa mucho cuando les llevan el tema. No he visto una política oficial, al menos en Argentina, destinada a que esto suceda. Sí he visto muchísimas iniciativas individuales que afortunadamente están presentes, pero si a los jóvenes se les brinda y se les lleva esto, yo veo que lo toman fuertemente. Y yo 3/4 de lo mismo. A ver, se tienen que dar una serie de factores, porque como bien decía Roberto, la generación de ahora no es la que fue la nuestra y tienen como los periodos de atención muy cortos y ver, por ejemplo, un libro así de gordo, ya para entrada ya les echa para atrás. Pero sí leen, sí les interesa y sí les cuentan bien la historia. Es verdad que hay mucha novela histórica muy sesuda, o sea, también es verdad, hay que decir que hay mucha novela histórica súper bien documentada, pero que justamente adolece de no tener tanta ficción, o adolece de no ir hacia esa humanidad, hacia esa emoción que debe tener una novela, que tú te olvidas que estás leyendo novela histórica, que estés metida ahí con la trama, con los personajes, viviendo. O sea, yo siempre digo que aprender historia cuando uno lee novela histórica debe ser como un daño colateral, ¿no? O sea, realmente uno tiene que estar en la historia, en la trama, en la ficción. Y eso los jóvenes lo saben. Entonces, en el momento en que la historia es aburrida, deja de tener interés. Y luego se tienen que dar una serie de factores, porque en efecto, como ustedes dicen, yo en México me invitaban a institutos a hablar del libro con los chicos y después, o sea, había una labor de difusión realmente en los colegios, en los institutos, les llevabas el libro, les hablabas del libro, les vendías el libro, o sea, realmente les hacías querer leer el libro y luego ellos solitos se iban recomendando el libro. Ahora yo creo que una gran labor, por ejemplo, en México están haciendo las promotoras de lectura, que son chicas jóvenes que publican en Instagram y en TikTok recomendaciones de libros y hacen una labor maravillosa de difusión cultural y de promoción de la lectura y se van comentando y se van, aquí tenemos a Pepa, bueno, pero y a muchas de vosotras, pero que estáis haciendo esa labor que creo que es fundamental porque ese es el lenguaje que hablan los chicos ahora, ¿no? Y hay que entrar ahí. Y luego, por supuesto, una vez que convences al chico de que lea algo, que el libro lo atrape, que el libro no lo suelte. Yo creo que nada más triste en este mundo que empezar un libro que sueltas. O sea, ya estás ahí, ya lo compraste, lo empezaste a leer, no dejes que se te vaya ese lector. Creo que ese también es trabajo nuestro de escritores, de saber enganchar con el lector. Tenemos que... Ya tenemos que cortar. Que llegar, ¿sí? Yo quería hacer primero un apunte y luego hacer una pregunta. El apunte es que muchas cosas dices, es que las estás leyendo y te tienes que ir a Wikipedia, te tienes que ir porque te sale un poco de tu ámbito. Por ejemplo, a mí a lo mejor algo que hayáis escrito vosotros que pensáis que es cultura general allí en vuestro país de origen, a mí no me suena nada. Y tengo que estar tirando de Wikipedia, tengo que estar tirando de Google. Y luego la pregunta es, yo más o menos he visto 3 tipos de personajes. El que es un poco testigo que pasa la historia por él, es en plan Forrest Gump. Luego hay otro que es el estereotipo, por decir, el noble, que se comporta como nosotros pensamos que se va a comportar un noble. Pero luego hay otro personaje que tiene unas reacciones que en su contexto no tienen sentido, porque tiene mentalidad presente. Ya. ¿Vosotros cómo afrontáis esa clase de personaje? Vamos a que no tenga respuesta, porque tú has hecho una intervención que no tampoco la necesita, ¿no?